Nuestra historia comienza en 1986 con la adquisición de los derechos para distribuir los icónicos calzados de fútbol Puma King, utilizadas por el reconocido futbolista Diego Armando Maradona. En 1988 se estableció SK logrando la distribución de productos Puma en Paraguay. La empresa comenzó a crecer exponencialmente, lo que impulsó la creación de una fábrica para producir localmente prendas Puma bajo licencia. Hoy somos conocidos como Kemsa y representamos marcas de renombre en todo el mundo como Puma, Skechers, Aeropostal, Kappa, Lotto, Spalding y Mormay. Nuestra sede está ubicada en la Gran Asunción y cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de espacio total. Esto incluye oficinas, depósito y fábrica. Más de 100 funcionarios divididos entre tareas administrativas, recursos humanos, IT, marketing y depósitos se aseguran de que todos los aspectos de la empresa funcionen de la mejor manera. El depósito cuenta con más de 3.500 metros cuadrados con capacidad para almacenar más de 900.000 artículos, y mover más de 2.3 millones de artículos al año, que son entregados a nuestras tiendas a través de nuestra propia flota de distribución. La fábrica cuenta con más de 3.000 metros cuadrados, y está equipada con tecnología de última generación, prensas automáticas para serigrafía, prensas digitales térmicas y de calor, LED UV de alta velocidad, impresoras ecosolventes y equipos de corte por láser. 200 funcionarios producen más de 466.000 artículos al año, abasteciendo a todo Paraguay y exportando a otros países. También contamos con certificación internacional cumpliendo con los estándares de calidad exigidas por las marcas que representamos. Fabricamos algunas de las equipaciones de fútbol más emblemáticas de selecciones nacionales como Uruguay, Italia, Costa Rica, Egipto, Camerún y la selección de Paraguay que disputó los mundiales de 2002 y 2006. A nivel de clubes fabricamos indumentaria para los equipos más importantes de la región como Cerro Porteño, Olimpia, Sportivo Luqueño, Libertad, Guaraní, Peñarol de Uruguay, Pachuca de México, e Independiente de Argentina. En total logramos exportar más de 3.200.000 prendas Puma. Contamos con 47 tiendas en los centros comerciales más importantes del país. 8 tiendas Puma, 4 tiendas Skechers, 7 tiendas Aeropostal, 1 tienda Lotto, 1 tienda Kappa y cadenas de tiendas multimarca como Sport House, American Look y Shoes for Less. Nuestra fuerza de ventas está compuesta por más de 320 funcionarios, y nuestras tiendas ocupan 8.100 metros cuadrados de espacio comercial, abasteciendo a más de 1.500.000 clientes, y más de 376 clientes mayoristas cubriendo todo el territorio paraguayo. Además contamos con 3 programas de fidelización: Kemsa Fidelity, Aero Rewards y Skechers Elite, beneficiando a más de 45.000 clientes. En 2019 iniciamos operaciones de nuestra plataforma de comercio online, a través de la cual ofrecemos una experiencia de compra cómoda y eficiente abasteciendo a todo el país. En Kemsa estamos comprometidos con la responsabilidad social, trabajamos con entidades sin fines de lucro, instituciones públicas y privadas para brindar oportunidades y capacitación a través de nuestros programas de pasantías que ayuden a los jóvenes a prepararse para su primer empleo. La sustentabilidad y nuestro medio ambiente también son muy importantes para nosotros, por eso restringimos el uso de químicos potencialmente peligrosos, y reducimos el uso de algunos solventes en la fabricación de nuestros productos. A pesar de la desaceleración en el crecimiento económico de la región, nuestra empresa mantuvo un crecimiento saludable. El 2023 finalizó con un fuerte incremento en los ingresos, superando los $36 millones. Al mismo tiempo llevamos a cabo varias expansiones y aperturas de nuevas tiendas en diferentes partes del país, asegurando que nuestras marcas se mantengan fuertes y relevantes. Nuestra empresa nació de una familia de emprendedores con una visión audaz y creativa. Nuestro personal está conformado por profesionales comprometidos con el crecimiento de la empresa y una fuerte dedicación a nuestra comunidad. Desde hace más de 30 años nos dedicamos a la distribución, fabricación y exportación de prendas deportivas. Desde entonces no hemos parado de crecer. Hoy estamos orgullosos de ser una de las empresas más importantes de Paraguay, pero nuestras aspiraciones no terminan ahí. Estamos planeando una expansión de nuestra sede en un futuro próximo. Este proyecto fortalecerá nuestra posición como líder en nuestra industria, y nos permitirá asumir mayores desafíos para brindar nuevas y mejores experiencias a nuestros clientes. One shot.
was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A ball break sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, but the drummer passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. Estamos de vuelta nosotros aquí en nuestra sección de entrevistas dentro de lo que va a ser también el marco del gran evento que se viene en los próximos días de empresas familiares. Y queremos justamente tener hoy la posibilidad de esta charla para conocer un poco lo que ha sido la dinámica de este trabajo en el tiempo de la empresa Kemsa. Por eso hoy nos acompaña su director Daniel Kemper y que le agradecemos mucho la presencia. Gracias, Daniel. Un gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, y bueno, empecemos. ¿Cómo no? Y justamente estábamos también disfrutando antes de la entrevista de este material institucional, que me gustaría arrancar un poco por ahí. ¿Cómo ha sido la experiencia de preparar un material institucional? Me imagino que compilando en pocos segundos lo que es la larga historia de Kemsa, ¿no? Y sí, la verdad que un poco desafiante, es un poco desafiante saber qué es relevante no solamente para nosotros, sino para el público. Uh-huh. Y la verdad que en el video institucional le tengo que dar todo el crédito a mi hermano Andrés. Él es quien condujo de comienzo a fin que ese material se haga y se actualice también, ¿verdad? Estamos trabajando ahora en la versión 2025, esa versión fue la 2024. Estamos recopilando un poco más de datos, ¿verdad? Estamos decidiendo si vamos a hacer al cierre o a mitad de año, pero sí nos dio una visibilidad que antes diría que la teníamos, pero no tan evidente a los ojos. Okay. Entonces es importante recalcar la importancia que tiene la visión del público hacia la empresa, no hacia las marcas. Uh-huh. Que definitivamente también dentro de lo que es el rubro en el cual están, que es el rubro de retail, es un segmento bastante competitivo. Comentaros un poco de la historia para que la gente pueda conocer hace cuánto tiempo están y cómo ha sido un poco la evolución en este tiempo, entendiendo que también dentro del marco en el cual estamos haciendo esta nota, que es un poco la previa a lo que va a ser el gran evento de empresas familiares, gran parte de la matriz empresarial de nuestro país obedece a empresas familiares, ¿no? Sí, yo diría que obedecen a empresas familiares, especialmente en el rubro retail, pero está cambiando y está cambiando drásticamente con la expansión y la apertura de nuevos malls, ¿verdad? Especialmente diría acá mismo en el Paseo de la Galería, sí, en donde tenés influencias de Inditex con Zara, ahora Bershka, tenés Decathlon y también sé que está sucediendo en los otros malls, ¿verdad? Son ejemplos claros nomás que creo que la gente se puede identificar, en donde ya no es solamente empresas familiares, ya no es solamente paraguayos abriendo tiendas en shoppings, tenés grupos venezolanos. La verdad que hoy en día va cambiando ese landscape del retail. Y para responder tu anterior pregunta, ¿verdad? Nosotros comenzamos, o sea, Kemsa como Kemsa recién comenzó en el 92, si no estoy equivocado. Uh-huh. Anteriormente era SKSRL. Nosotros no empezó la empresa directamente como retail. Uh-huh. Fue mi papá, que es el presidente de la compañía, que en realidad empezó como el institucional lo indica, con la necesidad de conseguir para clientes un botín, que era muy solicitado. Y el retail recién empezó en el centro, no recuerdo la verdad que venía porque fue en el 91, y era bajo la empresa SKSRL. Okay. O sea, era originalmente... como 4 o 5 años la empresa empezó como SK y después fue que para expandirse se convirtió en Kemsa. Uh-huh. Ahí empezaron, me imagino que con unos cuantos locales, 1 o 2, ¿cuánto fue eso? Empezó con un local en el centro que era un Puma Store en el 92,
en los 90, o sea, el comienzo de los 90. Ok. Y después el segundo local como Kemsa ya fue en el Sport House del Shopping del Sol, que hoy en día era una tienda de 25 metros cuadrados en la época. Ajá. Y que estuvimos abiertas. Nosotros tenemos abiertas las tiendas por lo menos 15 años. No estamos acostumbrados a abrir y a cerrar unas tiendas. O sea, nuestro promedio de apertura de tienda, te voy a mentir si te digo, pero nosotros no abrimos una tienda para 3 años, para 5 años. 10 años o más es nuestra proyección para una apertura de tienda. Hablaba justamente de esa primera experiencia y actualmente ¿cuántas tiendas tienen? Actualmente estamos 49 o 50, pero creo que estamos en 50 ya. Te digo 49 o 50 porque así como abrimos marcas nuevas, abrimos tiendas nuevas, nos expandimos, también los negocios que no son rentables a largo plazo los remodelamos, los convertimos. Entonces, entre que abrimos y cerrando locales, mayormente abrir, ¿verdad? Cerramos uno y abrimos 3. Estamos en 50. ¿Descentralizado también en todo el país? ¿O todavía aquí por la zona central? No diría en todo el país, pero en las ciudades más importantes. Estamos en Asunción, en Gran Asunción, en Lambaré, San Lorenzo. O sea, todo lo que es Gran Asunción cubrimos todo. ¿Y las cabeceras departamentales? Y las cabeceras departamentales, pero Encarnación tenemos 3 o 4 locales. En Ciudad del Este tenemos como 5 locales. En Coronel Oviedo no tenemos locales, por ejemplo. O sea, no te diría todas las mayores ciudades, pero sí los puntos más importantes donde no estamos nosotros mismos. Tenemos clientes mayoristas que cubren el mercado, digamos, la necesidad de las marcas que nosotros representamos en esos mercados. Daniel, quiero justamente dejar un poco para el final de la entrevista la idea que me hables de las proyecciones en torno a si tienen pensado abrir más tiendas, cómo está un poco ese ejercicio de un poco la proyección que lo hacen, me imagino, año tras año, pero me gustaría enfocarme también un poco en esta primera parte de la entrevista en anécdotas, un poco un antes y después justamente de lo que ha sido Kemsa en todo este tiempo. ¿Cuáles son esos hitos que vos en particular crees que han marcado ese impulso para que hoy Kemsa sea lo que es? Y difícilmente yo te puedo hablar, Kemsa tiene más de 30 años, difícilmente yo te puedo hablar de lo que pasó antes de que yo empiece a trabajar. Correcto. Lo que sí te puedo hablar de los hitos a partir de que yo empecé a trabajar desde los 18 años, hoy tengo 31, empecé a trabajar en diciembre de 2011, y yo diría que el hito más importante fue ese traspaso real de la primera generación que fue mi papá, el fundador, a mí y a mi hermano Andrés, que es nuestro CEO. Ese traspaso real y cuando te digo real me refiero a que no es un traspaso que es a medias, que es te doy pero no te doy la responsabilidad y no diría poder, pero vamos a llamarle poder de decisión, digamos. A partir de ahí es como que abriendo a la nueva generación, abriendo a las nuevas prácticas también, en conjunto especialmente con la incursión de Andrés. Andrés en el 2015 o 2016 es que se mete a full como CEO de Rosanti, que es el Shopping San Lorenzo, y Kemsa. Y él tiene las preparaciones y las ganas y la capacidad para reestructurar la empresa. Entonces él empieza a reestructurar la empresa en el 2016, en conjunto con mi papá del lado comercial. Que nos expandimos a conseguir más marcas, conseguir más visibilidad nacional e internacional a nivel empresa. Entonces, ese diría que es un hito bastante importante. Que no es de un evento, es más una transición de 5 años entre el 2012 al 2017. Cuando hablas justamente del tema de las marcas, y ahí me parece que es importante destacar eso, porque en el tiempo han sumado más marcas, ¿no? ¿Cómo es un poco la operativa de ir sumando marcas? Que también me imagino que es un desafío grande de confianza entre las empresas proveedoras y ustedes que se dedican posteriormente después a la venta de estos productos, de estas marcas, ¿no? Totalmente, y es de lo que te hablaba recién. Es tan importante el hecho de tener esa visibilidad, es lo que nos permite, porque a nivel empresa se consiguen las marcas, no tanto a nivel yo tengo ya Puma, dame otra marca. No funciona así, funciona a nivel empresa. Entonces,
Por eso es que recalco la importancia y la necesidad de tener una buena visión a nivel institución, ¿verdad? Y cómo luce ese proceso, y dependiendo que yo personalmente participé de la adquisición de Aeropostal y de Skechers. Yo hice el desembarco de las marcas, las primeras compras, abrí a medianoche colgando las prendas, o sea, desde la negociación hasta la apertura de la primera tienda, hasta que se contrató un gerente de marca. Y cada marca es un mundo distinto, cada empresa, cada fondo de inversión es un mundo distinto, porque Aeropostal negocias con un fondo de inversión, en Skechers negocias con una familia, que recientemente también se vendió a un fondo de inversión. Correcto. ¿Verdad? Entonces todo depende del estilo. Nueva York, particularmente los negociadores de Nueva York, negocian de una forma. Los Ángeles, que es Skechers, fue totalmente otro el trato, otro tipo de interés, otro tipo de negocio. Cuando hay otro tipo de negocio, y para no hacer la larga, digo, Nueva York mayormente son licencias en las que te otorgan por un fee a fabricar las prendas vos mismo, ya sea en Paraguay o en el resto del mundo. Y Skechers te vende las cosas hechas, te vende todo prehecho y ya incluye en su margen de ganancia. Son dos modelos de negocio distintos. Claro. Y con ese modelo de negocio distinto viene el trato distinto también. Porque uno es, toma la marca, haz lo que vos quieras. Otro es, yo te digo cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y hablando vulgarmente para no alargarse es eso, ¿verdad? No es que yo te digo cómo se hacen las cosas. No, me parece que es importante esto que nos está haciendo referencia, porque también dentro de lo que es el concepto de las empresas y en la dinámica que vos estás diciendo de que están cambiando algunas cosas, Daniel, esto lleva también a un ejercicio interior justamente de los que llevan adelante las empresas, de entender cómo son cada una de las dinámicas. Porque quiero justamente enfatizar eso último que estabas diciendo desde el punto de vista de que en el Paraguay somos muy tradicionalistas y hacemos de repente las cosas de manera muy lineal, y esto que vos estás diciendo te lleva a otro ejercicio, ¿no?, de la dinámica de los negocios, que me imagino que anteriormente habrán sido de esta forma, pero las cosas están cambiando. Y ahí llevarte un poco a la siguiente pregunta, que es algo importante que en muchos de los casos en las empresas familiares en el Paraguay se fracasa, que es la transición, que decía justamente en el caso tuyo cuando empezaste, vivieron justamente ese proceso de transición, de dar mando, de dar un poco el comando a las próximas generaciones. ¿Cómo hicieron un poco ese ejercicio? Y acá... ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Acá voy a ser brutalmente honesto. Ok. Imposible nunca es, porque parece imposible. Esto es algo de la mayoría no habla, ¿verdad? Porque es una... primero tenés... la primera dificultad es que la primera generación pase a la segunda, que dé realmente el mando, que otorgue la posta, digamos. ¿Cuesta? Y mi papá es una persona muy abierta. La verdad que es una persona muy justa. Entonces, fácil no es nada, ¿verdad? Pero considerando las situaciones y haciendo un benchmark con lo que le cuesta a otras familias, otras empresas, de verdad, fácil no es nada, pero el precio no fue tan alto como lo fue para otras empresas que fracasan. ¿Han tenido asistencia? Me parece que esa también es una mirada importante para otras empresas familiares que estarán viviendo un poco eso, en la idea de buscar justamente personas o empresas que ayuden a ese proceso de ordenamiento y de transición. ¿Han tenido un poco de eso? Hemos tenido consultorías. Y especialmente acá, yo tengo una historia de salud bastante, que no quiero entrar mucho ahora, pero yo tuve una historia de salud bastante complicada, en donde a mí me costó, digamos, darme cuenta y ponerme en mi lugar. Y sí, definitivamente yo, por ejemplo, me tuve que asesorar para darme cuenta cuál era mi lugar en la empresa, y así también facilitar ese proceso de transición. Y mi lugar en la empresa y lo que soy bueno es director en comercio exterior, que son el relacionamiento internacional de las marcas que te hablo. Ahí un poco fue esa experiencia que me parece vital. Quiero hablar un poco de números, en este caso justamente Daniel. Estamos hablando de una empresa con cuántos colaboradores, me hablabas más o menos de 50 tiendas ahora. Entremos un poco en eso que te decía hacia el final de la entrevista, que me hables un poco de la proyección
de lo que están pensando justamente de la marca. Sí, colaboradores, justamente me anticipé un poco a la pregunta y somos 666 ahora mismo. Wow. Entre la fábrica, que está al lado de la oficina, Eso es directo. eso es, sí, directo, directo. Somos alrededor de 120 entre oficina y depósito, como 300 en la fábrica y el resultante en tiendas. Ok. Sí, eso E indirecto, ¿cuánto más o menos impacta? ¿Hay algún cálculo? te mentiría, yo no estoy consciente de ese cálculo. Ok. Te mentiría si te diría. Pero en la idea justamente de un poco, entiendo que no hacen un franquiciado, pero sí están otorgando los productos a empresas que puedan vender también los mismos, ¿no? Correcto. Nosotros, la mayoría no franquiciamos y no porque esté prohibido o algo, sino que no vemos la necesidad de cubrir ese espacio en una franquicia, digamos. Tenemos buena presencia en todo el país y realmente estamos muy contentos con nuestros clientes mayoristas que nos representan en esa ciudad. ¿Cómo ves un poco la dinámica de las empresas familiares? Volvemos un poco a ese punto porque quiero agotar esa instancia en la idea justamente de este cambio. Vivimos un tiempo donde tenemos la noticia de país grado de inversión, tenemos capitales que están viniendo a apostar, mencionabas también algunas marcas fuertes, pero todavía en esa idea que te decía de un país bastante tradicional, las marcas nacionales marcan una presencia importante, ¿no? Totalmente. Y sí, disculpame, no te respondí esa pregunta hace rato. Yo diría que si puedo recomendar algo de una manera, es... la mayoría cree cuando atraviesa esta transición, porque no es un problema, no es una dificultad, realmente es una transición que a todos les pasa. A todas las empresas familiares tienen una fricción familiar en el traspaso de mando y en ubicar a cada uno donde corresponde. Ayuda externa, si es necesaria, hay que contratarla, pero lo que vos decís es muy tradicional. Para mí me lleva a pensar en ejemplos que yo conozco, que no voy a dar claramente, Correcto. de gente de tercera edad que no quiere confiar, no quiere soltar, y en el proceso de no soltar y no confiar y no ordenar la empresa por no querer recibir una opinión externa, porque es duro, yo entiendo. Yo me pongo a pensar... El que ha sido el fundador y creó todo eso. Si yo era mi papá, si yo era Luis Kemper y decía, voy a tener que escuchar a alguien, después de 30 años de tener una empresa exitosa, voy a tener que escuchar a alguien decirme qué hacer. Y sí, es difícil, pero todos pasan por eso. Ajá. Y hay que ser lo suficientemente... Yo creo que el valor es coraje. Hay que tener coraje para poder recibir ese apoyo y estar abierto a esa transición. Y también una suerte de legado, ¿no? Porque uno quiere pensar de que lo que uno construyó pueda quedar en el tiempo. Totalmente. Y eso es lo que siempre dice don Luis, ¿verdad? Mi papá. Es que el legado, él quiere que esto continúe y quiere que continúe en manos de la familia de forma ordenada, siempre. Y no es alguien que el entrego de mando no significa que él no se vaya a la oficina todos los días, se va a la oficina todos los días. Porque si no le sacas oxígeno. Pero, correcto, pero verdaderamente el que toma las decisiones operativas hoy en día es mi hermano, que es nuestro CEO, ¿verdad? ¿Eso lo hacen en un directorio? ¿Cómo ha sido un poco esa transición? Las decisiones estratégicas siempre las hacemos en directorio, ahora las operativas las toma mi hermano, Andrés. Correcto, y hay un poco, esa es la delegación de responsabilidades que se concreta un poco en esta suerte de mandato que hace el directorio, ¿no? Correcto, y esa es la dificultad que yo te digo que yo tuve personalmente. ¿Quién estaba más capacitado para ese puesto? Andrés siempre lo estuvo. Entonces ahí es donde uno como segunda generación tiene que decir, ok, este es mi lugar, este es el suyo. A cada uno lo que le corresponde según capacidad, no según familia. Claro. Eso es lo que yo siempre trato de resaltar. Uno quiere en una empresa familiar ver qué derecho tiene por ser familia y no qué derecho tiene por ser capaz. Eso es importante, lo que dejas como mensaje. Daniel, quiero que justamente nos digas un poco la proyección, cómo ven un poco el futuro. Estamos por cerrar este año 2025, está pasando a un ritmo realmente vertiginoso. ¿Cómo están un poco los planes? ¿Cómo hacen un poco el ejercicio? A 5 años, a 10 años me decían un poco las proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones
10 años honestamente es mucha futurología, Sí. ¿verdad? Entonces a nosotros no nos gusta hacer tanta futurología. Más después de pandemia, por ejemplo. Totalmente, más después de pandemia. Ahora, sí me refería a los 10 años cuando te digo vamos a abrir un local, nosotros no nos planeamos mover, planeamos tratar hasta que funcione. Y hacemos que funcione. Históricamente hicimos que funcionen todos los locales que abrimos. Ahora hablando de proyección a nivel empresa, sí, siempre estamos viendo proyecciones de resultados, todo a 5 años, todo a mediano plazo. Porque largo plazo puedes tener una visión, pero no un proyecto, porque es demasiada futurología. Claro, pero ahí traer más marcas, abrir más locales, un poco cuáles son esos hitos. Totalmente, nosotros estamos en constante, y en particular ese es mi trabajo, estar en constante búsqueda de expansión, en traer más marcas al mercado, marcas que estén fuertes, capaz no en Latinoamérica, porque eso es lo que yo particularmente en mi posición digo, que las empresas se equivocan. Y acá, secreto profesional voy a contar, ¿verdad? Okay. Las empresas se equivocan al buscar una marca ya conocida en el país que no está. Porque por esa marca está encima Miles, 10, claro. 15 empresas. Hay que buscar qué está bien en Estados Unidos y qué está bien en Europa. Hay que mirar los mercados importantes, porque tarde o temprano esa marca va a ser importante acá. Y va a venir. Y en eso estamos nosotros. De la mano de ustedes. De la mano nuestra. Quiero por último dejar un poco un mensaje. Estamos, como te decía, dentro del marco de lo que es empresas familiares y un poco para todas las generaciones, ¿no? Desde la primera generación, segunda, tercera, e incluso hay algunas empresas que ya están la cuarta generación entrando a trabajar y las experiencias que hemos tenido de ediciones anteriores de empresas familiares ha sido interesante conocer cada uno de los casos. Desde tu experiencia, ¿hacia dónde tiene que ir un poco el camino de las empresas familiares? Y si quiero resumir, le diría apertura. Ok. Viene del lado de apertura, de ser abiertos de la primera generación a escucharle a la segunda, o la segunda que le escucha a la tercera. Verdaderamente tener diría un referee en el caso de las familias que no se pueden poner de acuerdo. Un referee en donde todos acuerden de antemano. Esta persona va a tener, digamos, el sí final en la opinión, porque en la decisión finalmente la tiene el que tiene mayor acciones, ¿verdad? Pero en la opinión, digamos, es muy importante tener esa apertura para tener la conversación, a profesionalizarse, y nunca me voy a olvidar de esta frase cuando nos lo mencionó uno de los consultores: ¿ustedes quieren ser una empresa familiar o una familia de empresarios? Y los tres respondimos familia de empresarios. Entonces por ahí va la mano. Daniel, gracias por tu tiempo con nosotros. A vos, un gusto estar aquí. Gracias. Nosotros así cumplimos también este bloque de empresas familiares. Daniel Kemper, director de KEMSA, hablando con nosotros aquí en 5 Días Televisión. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más informaciones.